el dolor tiene una función protectora. Solamente nos está avisando de que hay algo en el cuerpo que está funcionando mal o como no debería. Tendemos mucho a separar la mente del cuerpo y es una. Es igual que lo psicológico, de lo racional, de lo físico, está quitando parte de nuestro bienestar. Y nuestro bienestar además son muchas esferas hoy en día, no es solamente lo físico, lo biológico, también es lo psicológico, lo social, incluso lo cultural. Si a nosotros nos educaran más en dolor o en situaciones de estrés, nos iría muchísimo mejor. Y yo aprendí, pero a base de los años, es que hay que cuidarse a sí mismo. La vida en la que lleva esa persona es de tanto estrés o le ha generado ciertas situaciones de estrés que el dolor siempre está presente ahí. Porque como sacas completamente del contexto a la persona y le demuestras que el dolor no viene por algo puramente biológico, sino que influyen muchos más factores. No puedes hacer nada más con tu dolor, pero vamos a gestionarlo para que ese dolor no sea insoportable. Hoy vamos a hablar de algo que no se ve, pero que todos sentimos, y ese algo es el dolor, y lo vamos a hablar de la mano de Arantxa Ibarra, fisioterapeuta y experta en la materia, con la que vamos a debatir e interactuar para ver pues las diferentes versiones en las que el cuerpo traslada el dolor y la relación que tenemos con él. Así que nada, Arantxa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, yo encantada de estar aquí con vosotros dos hoy y para hablar de lo que queráis, sobre la fisio sobre todo. Bienvenida aquí a nuestra casa, Arantxa. Muchas gracias. Y nada, para ir comenzando, vamos a ir un poquito a lo que viene siendo tu infancia y que nos cuente un poquito por qué surge esta intención de ayudar a los demás en la parte del cuerpo, de la fisioterapia y todo eso, que nos cuente un poquito por qué surge. Los orígenes, por así decirlo, de... Pues en realidad yo siempre he querido estudiar medicina, porque mi madre es médico y lo único que no me daba nota de selectividad, tuve que buscar una segunda opción. De hecho tiré por la rama contraria, hacer una carrera de letras, pero tras un año dije esto no es lo mío, a mí me gusta la sanidad, yo tengo que hacer algo. Y realmente caí en la profesión un poco por casualidad, porque no sabía si hacer odontología, enfermería, y fue un amigo de un amigo que es fisio y me empezó a hablar de la profesión y dije, ostras, esto me encanta. Y es verdad que desde que la empecé hasta el día de hoy no me arrepiento, porque medicina sí me podría gustar también si hubiese entrado, pero creo que encajo más en la figura que hay de fisio o lo que se entiende ahora, que a lo mejor como médico. Es curioso, la verdad, que haya llegado por casualidad, ¿no? Y ya un poquito antes de seguir profundizando en la materia tuya laboral, fuera de consulta, ¿cómo eres? Cuéntanos un poquito... del tiro. Vamos a ir hoy al saco. Creo que soy la misma dentro y fuera de consulta. Me considero una persona muy transparente, muy sincera. Creo que además hace falta mucha cercanía cuando trabajas de cara al público, sobre todo cuando trabajas en la sanidad, porque al final me vino una persona con dolor, una persona que está sufriendo y que lo está pasando muy mal y que además no sabe por qué. Tiene muchas dudas, tiene muchos miedos y yo tengo que mostrarle pues, como lo mejor que pueda lo que soy. Y después creo que en mi día a día soy igual. Soy una persona que me gusta estar con la gente, me encanta hablar, me encanta escuchar y al final esa personalidad que me hace ser al final como un poco amigo de todo el mundo o que puedo caer mejor o peor pero que suelo caer bien, me ayuda mucho después en la consulta. Y me imagino que lo más, digo lo más complejo, pero en el fondo te conozco, entonces sé que no es lo complejo, de cuando te llega un paciente con dolor, el hecho de crear como un clima seguro, por así decirlo, en el que se puede abrir, porque incluso en alguna ocasión que hemos coincidido y hemos hablado, claro, vamos a empezar por el inicio, ¿vale? ¿Qué es el dolor realmente? Porque se refleja de tantas formas diferentes y al final tú vas como ahondando poco a poco. ¿Qué es el dolor para ti y cómo es ese inicio con un paciente de primeras que te viene con una situación concreta? Pues mira, a día de hoy hay muchísimas definiciones de lo que es el dolor y se habla al final que es una experiencia desagradable, que además es sufrida y sobre todo que no es solamente que sea por la apariencia o porque está la enfermedad presente, sino al final es porque está quitando parte de nuestro bienestar. Y nuestro bienestar además son muchas esferas hoy en día, no es solamente lo físico, lo biológico, también es lo psicológico, lo social, incluso lo cultural. Cuando te viene además una persona que tiene un dolor de algún tipo, lo primero que experimenta de esa persona es
mucha incertidumbre y mucho sufrimiento. No sé qué me pasa ni por qué, y al final puedo meterlo al internet, que lo tengo muy fácil y accesible, o he ido a algún médico, a otro oficio, demás, y como que no termino de encajar donde estoy. Ahí esa persona lo que más necesita es que le escuchen. Al final, sea por el tipo de sistema sanitario que tengamos, por el tipo incluso de persona que te encuentres en consulta, si no escuchamos no vamos a saber lo que le pasa. Es que la parte de validación, yo en mi caso con el psicólogo también, que voy bastante, aunque me dice que no tengo que ir tanto, pero yo voy porque me apetece, es que es crucial. O sea, es crucial, y el efecto que tiene en ti el hecho de que no te juzguen y crear ese espacio seguro. Yo imagino que tú en la parte de fisioterapeuta, esta palabra siempre me gusta mucho, fisioterapeuta, que al final lo verás bastante también. Claro, es que de hecho tú ganas a un paciente, o sea, el tratamiento está empezando a ser efectivo en el primer momento que se genera la alianza terapéutica. Que al final la alianza terapéutica es generar un vínculo entre terapeuta y paciente en el que esa persona sienta que está en un sitio de seguridad, de confort, y que esa persona, sobre todo en el caso del terapeuta, a lo mejor yo no tengo la clave para saber qué te pasa ni cómo tratarlo, pero sí te voy a ir y te voy a tratar desde toda la sinceridad del mundo. Entonces dicen que alrededor del 70% de la recuperación completa está solamente en la alianza terapéutica. Que el que simpático es mi médico, que agradable es mi psicóloga, cómo me encanta mi terapeuta, todo eso es clave para que vaya bien un tratamiento. ¿Y cómo gestionas eso con tu paciente? Porque al final no te tienen que ver, como comentas, como control, como que tú quieres hacer de cambiarlo. Al final lo que estás ayudándoles a que ellos mismos se autolideren en el cambio para intentar evitar el dolor, ¿no? Y entonces, ¿cómo gestionas tú eso con ellos diariamente? Yo creo que lo puedo dividir como dos fases. La primera, me harto de escuchar. O sea, yo vengo y les pregunto que por qué vienen, qué es lo que les pasa, intento que me lo cuenten todo. Además, eso le digo, cualquier detalle, cualquier cosa que penséis que puede ser relevante para el dolor que tenéis o la patología, me la contáis. Y después de escucharlo todo, hay una segunda fase en la que yo también hago muchas preguntas, pero también dejo muy claro qué es lo que pueden hacer para que funcione. Es verdad que hay muchos tipos de personas y de personalidad, que hay gente que necesita a alguien más directo, más directivo, gente que necesita a alguien más compasivo. Es verdad que yo siempre voy a ser de esa persona, soy una persona compasiva, soy empática, puedo tener una parte más de directiva, pero siempre voy a tirar más al te comprendo, te escucho, te valido, te voy a acompañar en este proceso, que a decirte esto es lo que hay o no, pero también tengo que tirar siempre por ahí, porque al final la fisioterapia pensamos que es algo totalmente pasivo, te duele, te toco, te hago 3 cosas, no sé qué, se te quita, no, es que la mayor parte del cambio que hay que hacer la tienes que hacer tú. Yo siempre dejo muy claro yo te voy a acompañar en este proceso, cualquier duda te voy a intentar resolver, si no te voy a intentar derivar a alguien, pero todos los cambios los tienes que hacer tú. Y si haces todas las cosas que yo sé que te pueden ayudar, podremos conseguir algo, ¿sí? ¿Y por qué crees que no lo hacemos? Porque yo incluso cuando voy al fisio también pienso, en verdad siempre me manda ejercicios para hacer rutinas y tal, y en verdad yo lo postergo, casi que no lo hago al final. Yo creo que es por la educación en dolor que tenemos. Siempre se nos ha enseñado que si nos duele algo nos tomamos una pastilla, o nos hacen algo y se nos quita, o si no hay una máquina mejor que otra, o si no, siempre lo dejo todo a otro lado. Y cuando te das cuenta que tienes que hacer un trabajo activo por tu parte, eso cuesta mucho, pasa mucho en la psicología. La psicología también. Yo de repente me doy cuenta que tengo mucha ansiedad, no sé qué es, vas al psicólogo y el psicólogo te empieza a decir tienes que cambiar esto y esto en tus esferas, y tú dices, joder, pasan meses, el psicólogo no funciona, y te acaba llamando atención y dice, no es que yo no te funcione, es que no me haces caso. Y después, aunque gracias a Dios cada día está más de moda el hacer ejercicio, ser una persona sana, cuidarse, en la fisioterapia eso todavía no se ve. Se sigue teniendo mucho en cuenta de, me va a dar un masaje, me va a pinchar, me va a poner electricidad y después se me va a quitar. Pero cuando tú dices, no, todo eso te puede funcionar, una primera parte de más, pero si quieres que esto mejore, hay que hacer ejercicios cuando ya nos entra la pereza que nos morimos. Hay que seguir con un mantenimiento y eso la gente lo que se pierde. Claro, no, más que un mantenimiento, porque nosotros tampoco queremos crear que si no haces ejercicio vas a tener dolor toda la vida, pero sí que hay que cambiar ciertas conductas que has estado teniendo hasta ahora, que han podido hacer, no que sea tu culpa que tengas el dolor, pero sí que han hecho que eso vaya agravando. Una de ellas que suelo mandar mucho son los ejercicios,
pero tan simple como yo no te voy a obligar a hacer natación si no te gusta, pero si te encanta salir a correr, pues vamos a intentar enfocar que tu ejercicio sea salir a correr y eso sea lo que al final del día o al final del año haga que tu dolor haya disminuido o incluso ya no lo tengas más. Y la mayor parte del dolor viene realmente de algún, o sea, yo hablo desde el desconocimiento, de algún tipo de lesión o todo, o también está muy en la mente. Es que tendemos mucho a separar la mente del cuerpo y es una. Es igual que lo psicológico, de lo racional, de lo físico. Al final, el concepto de biopsicosocial, que suena mucho, pero creo que muy pocas personas lo entienden. Bio a toda la parte biológica del cuerpo, puramente estructural o del organismo. Psico, que es la parte más psicológica y social, porque no podemos olvidarnos de que el entorno nos afecta. ¿Qué pasa? Que un dolor y una patología siempre es puramente multifactorial. Que el mayor ejemplo es un futbolista que en una jugada se rompe el cruzado. Tú dices, si esa persona lleva toda su vida preparándose en el campo para esa jugada, ¿por qué se lesiona ahí? No es solamente el mecanismo de lesión que le ha afectado, porque él entrenando o en otros 300 partidos antes se ha podido tropezar y hacer los mismos gestos. Es que influye el descanso, el ejercicio, la carga mental y física que tiene, el tiempo, el cómo está a nivel mental o psicológico, todo eso se va sumando y puede hacer que justo ese día pase eso. De hecho, creo que una cosa muy famosa, creo que Usain Bolt, que se lesionó cuando iba a hacer en una carrera que era la suya, que estaba muy preparado, y que lo que decían era perfectamente que es que era el estrés que tenía de someterse porque tenía que por narices romper un récord mundial que ya había roto él. Entonces, claro, toda la parte de tensión, de todo es como... ¿Cómo separo yo lo psicológico a lo físico? No se puede. Es igual que ahora pasa mucho con... Te duele porque estás mal, ¿no? Tienes dolor lumbar porque llevas una depresión de caballo, o la gente que dice, no, eso es, ve al psicólogo y se te quita el dolor. Puede ayudarte, pero no significa que sea eso. De hecho, de lo primero que se valida a la gente es que el dolor es 100% real. Una persona con fibromialgia, que no está catalogada como una enfermedad, pero sufre mucho, tiene mucho dolor en muchas partes del cuerpo y no se sabe todavía por qué es, ya no se inventa el dolor. Lo que pasa es que influyen muchas cosas. Entonces siempre hay que hablar de que no somatizamos el dolor o que el dolor es psicológico, sino que el factor psicológico está muy presente. Por supuesto, si te divorcias, te echan del trabajo, la casa la tienes que vender porque no tienes dinero, tus hijos te odian o estás en un ambiente social muy malo, puede venirte un dolor y que si todo eso mejora tal, ¿no? Que todo el mundo dice, si me tocara la lotería nada malo me pasaría, por supuesto. O lo típico, me voy de vacaciones y ahora ya se me ha quitado el dolor. O incluso aparece de toda la tensión que tengo atrás. Por supuesto, eso es muy importante valorarlo, pero también todas las esferas y sobre todo validar. Al final es importantísimo entender lo que viene siendo el dolor, entenderlo porque cada uno lo vive de una manera diferente y también tiene un punto de aguante diferente cada persona. Y en lo personal, ¿qué has aprendido del dolor, Arantxa? ¿Qué has aprendido? No tuyo a lo mejor, pero sí lo que has visto de los demás. ¿Qué experiencia has dicho tú? Me he ganado algo que yo no esperaba que fuese a ganar. O sea, a mí en lo personal la fisioterapia me ayuda un montón, sobre todo porque, aunque también se desconoce poco, el dolor funciona igual que la ansiedad. O sea, a nivel de vías nerviosas, de mecanismos fisiológicos, no solamente de sensaciones o experiencias. Y yo soy una persona que sufrió ansiedad durante muchos años y el estudio de la fisioterapia, y sobre todo porque yo me estoy especializando en dolor crónico, he ido aprendiendo muchas cosas que digo, al final el manejo de todo esto que yo hago para mis pacientes, para que se encuentren mejor, todo esto me sirve a mí. Cosas que yo he hecho broncas o me pongo muy pendiente, son cosas que después me han enseñado mucho a mí. Y además algo que yo creo que lo repetiré en toda mi vida es que si a nosotros nos educaran más en dolor o en situaciones de estrés, nos iría muchísimo mejor. Y ya después a nivel profesional, yo creo que todos los pacientes me enseñan algo. Algunos que me enseñan cosas que son menos importantes y otras que más. Incluso creo que hay pacientes que me han marcado, o sea, yo al final solo llevo 5 años en la profesión, tengo pacientes que me acuerdo perfectamente de ellos, nombres, patología, el dolor que han tenido, cómo lo han sufrido, cómo lo han llevado, pero no podría quedar solo con uno, porque como también me he movido en muchos campos diferentes, en hospitales, en clínicas privadas, en equipos de fútbol, con pacientes muy agudos de que te trato y ya está, o pacientes de dolores de hace años, creo que ahí lo más importante es que escuchas a la persona.
que te tienen mucho que decir y mucho que aprender, y tendemos mucho los sanitarios hablamos nosotros un montón, decimos lo que tienes que hacer, pero realmente no sabemos ni lo que le hace falta a esa persona, quitando que yo sé como sanitario si tiene una patología lo que hay que hacer para mejorar, pero que muchas veces si nos olvidamos de la parte más psicosocial, eso no va a ir nunca bien. Sí, el último día en el último podcast que lo hablábamos con Manel Fernández, que es un coach especializado en la parte de inteligencia emocional, por así decirlo, lo decía, que la parte de emociones y demás, que al final como que no nos educa en cuanto a realmente entender qué es la educación emocional, cuánto de presente están las emociones, cómo tenemos que gestionarlas, el normalizar que vamos a experimentar cierto dolor y cómo gestionarlo, ¿no? Pensando yo, incluso analizando situaciones de personas de mi entorno, mías, incluso propias, pienso que al final evitamos todo el rato el dolor, y a lo mejor si entendiésemos que forma parte de la vida y que gracias al dolor nos damos cuenta de que hay algo que tenemos que focalizar para ver qué pasa, o sea que es importante. Exacto. Sí, que además el dolor tiene una función protectora. Solamente nos está avisando de que hay algo en el cuerpo que está funcionando mal o como no debería. Y ahora no me sé el nombre, pero hay una enfermedad que es la ausencia del dolor, porque hay un fallo en las vías nerviosas y esa gente suele morirse muy joven. Pero como no sienten dolor nunca, o sea, hay casos que salió muy llamativo en su día de una niña que, bueno, creo que ha llegado bastante mayor, pero que se llegó a arrancar el ojo, que se hacía heridas, que jugaba en el colegio al niño a que le pegaran, se tiraba de un segundo. Claro, te dice esa niña, claro, eso lo acaba matando. Entonces, sabiendo que el dolor tiene una función protectora y que nos sirve para avisarnos de esa alarma de, oye, algo va mal, tampoco tenemos que tener miedo. Claro. Oye, me duele un día en la cabeza. Que no hay que tirar obviamente por los extremos, ¿no? Ahora tengo un tumor, pero ¿qué puede ser? A lo mejor estoy cansada, llevo mucho tiempo mirando pantallas, o hace mucho calor y he salido a correr o lo que sea, o me empiezo a doler la espalda. Y muchas veces tendemos a, como no sé lo que me pasa, es normal, voy al médico, voy al fisio, oye, ayúdame. Y a mí me pasa mucho en consulta que les acabo diciendo, no te pasa nada. ¿Cómo que no? Si llevo que este dolor, que no sé qué, le digo, o sea, como pasar no hay nada malo, que siempre como un buen profesional tiene que descartar patología grave, no te pasa nada malo, pues ahora vamos a estudiar, ¿qué pasa? Que eso no se sabe. Claro. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado de nuestros padres, nuestros abuelos, que todo el día voy mucho al médico o a ver qué pastilla encuentro porque es que esta no me viene bien, entonces es que este dolor no se me quita y yo por mucho que tomo, esto cada vez algo más fuerte, o a ver si me pinchan, a ver si me infiltran, tal, y esto no va, es como, vale, nos estamos enterando para que siga el dolor, claro. Que no hay que cogerle ese miedo, al final es como quítame bicho, ¿sabes? O incluso quítamelo, ponme a un lado porque yo no quiero saber nada de él, pero muchas veces hay que hacer es, vale, si el dolor está todo el día presente en ti, vamos a intentar afrontarlo, pero para que de verdad pase un segundo plano y que no nos moleste al final. Me lo imagino sobre todo por la parte de fibromialgia, endometriosis y demás, como también comentabas antes la de fibromialgia, que al final el dolor está súper presente. Al final hay que aprender muy bien a gestionarlo, vamos, yo desde la ignorancia absoluta, porque es que va a formar parte de ti probablemente, o sea que esa parte es fundamental, claro. Yo la veo fundamental en ese sentido. En el dolor crónico pasa eso, además que si puedes cambiar el nombre, ¿no? Pero al final es un dolor de larga evolución que según la definición es más de 6 meses, porque por los criterios que lo he visto, pero podemos estar hablando de dolores de hace 10 años, 20 años, o gente que me dice, no, yo tengo 60, pero yo desde que tengo uso de razón tengo dolor, o la fibromialgia, que está ahora cada vez intentan tratar más el tema, porque al final es una etiqueta diagnóstica, pero que no es una enfermedad. Muchas veces dice, vale, no puedes hacer nada más con tu dolor, vamos a gestionarlo para que ese dolor no se haga insoportable e insufrible. De hecho, yo en consulta lo primero que le digo es, yo no trabajo con el dolor, yo trabajo con objetivos. Si tú vienes, que es verdad que es mucho más fácil en unos contextos, pero que alguien me dice, mira, Nacha, me encanta salir a correr, ni hacer mis maratones, pero me encanta a mí 10 kilómetros, 15, cada 2 o 3, me gusta ir al gimnasio, me gusta nadar, pero llevo con un dolor lumbar que cada vez va más a más y llega a un punto en el que no puedo hacer nada de esto. No me levanto de la cama cuando me dan la crisis o me voy a pinchar o nada. Pues yo el primer objetivo que pongo es, ¿quieres volver a correr? Vamos a volver a correr. Que si en todo el proceso conseguimos que el dolor se vaya, además, genial. Pero al final no es lo mismo tener un dolor insoportable y no te puedes mover de la cama que tener un dolor pero aún así sigues corriendo. Porque entonces ese dolor es diferente. Hay gente que es normal, que no lo llega a entender y dice, llevo 6 meses contigo
oye, me sigue doliendo igual la espalda. Digo, ya, pero antes no podías andar más de 100 metros, ahora me corres 5 kilómetros. Ahora puedes aguantar un día entero en un centro comercial de compras o irte a la feria y estar... Exacto, ese dolor no es el mismo. ¿Sigue siendo insoportable para ti? Sí. ¿Sigue siendo un sufrimiento? Perfecto, pero hemos conseguido mucho más. A lo mejor hay casos en los que no se va a poder quitar el dolor, pero hay que saber llevarlo. Por ejemplo, un ejemplo en lo deportivo, Rafael Nadal siempre ha comentado que lleva toda la vida jugando con dolores, pero ha sabido gestionarlo en cada momento, en un mayor o menor grado, y ha podido llevar al final una carrera deportiva como ya todo el mundo sabemos y no ha evitado el dolor, ha sabido gestionarlo. No vamos a decir aquí ni vamos a vender que el dolor es bueno, ojalá no lo tuviésemos en muchas situaciones, pero que si lo tenemos, pero si lo tenemos hay que saber gestionarlo y conllevarlo de la mejor manera que se pueda, y para eso hay que ayudar. Hace poco salía el tío de Rafa Nadal hablando también sobre ciertos dolores que Carlos Alcaraz estaba empezando a tener, y ¿cómo es el entrenador de...? David Moya, No lo sé, pero hablaba como que el problema de Carlos ahora mismo era que no sabía gestionar el dolor. Era como, no puedo tener dolores, sino no puedo concentrarme en el juego y no puedo tal. Y ponía mucho de ejemplo a Rafa precisamente en eso, de que al final es una persona que ha sabido gestionar el dolor y entendía que los dolores eran parte de la profesión y que había que lidiar con ellos. Exacto. Sí, además que en el mundo deportivo pasa muchísimo, el dolor crónico es uno de los temas principales que se tratan en el mundo deportivo. Y después, que no sé si os suena, pero es que es lo mismo que la ansiedad o la depresión. Sí. Al final tú tratas y dices, ¿cómo gestiono yo la ansiedad para que al final siempre va a estar en mi vida? Porque es un estado psicológico de sugestión todo el rato, de pensamientos intrusivos, de vivir siempre en el y en el futuro. ¿Cómo hago yo para que mi día a día la ansiedad no esté aquí todo el rato primer foco? A mí me sirvió muchísimo, porque yo también tuve trastorno de ansiedad generalizado en mi caso, y me sirvió muchísimo entender entre la diferencia de control y gestión. En plan, el control a mí, yo indirectamente, o como yo lo internalizaba, era como... tengo que evitarlo, por ende tengo que solventar la causa para que se me vaya la consecuencia, que en este caso era la ansiedad. Y luego entendí que no, es, oye, ansiedad, eres bienvenida cuando quieras, porque hay cosas que yo no puedo gestionar y a veces incluso aparece de forma que no hay ni siquiera una causa, pero simplemente voy a intentar entender las 50.000 sintomatologías que hay, de cómo puedo ser tu amiga, ¿no? Mi psicólogo me decía que lo catalogase como el cabezón, en plan, está aquí el cabezón, en plan, aparece, no pasa nada, vamos a hablar con él y a ver cómo podemos llevarnos bien con él, sin más. Además que cada día hay nuevas metodologías, nuevas tecnologías que pueden ayudar mucho. Yo me he encontrado en varios artículos investigando un poquito sobre ti y el dolor crónico, el tema de la realidad virtual, que está siendo ahora mismo una gran ayuda, o por lo menos empezando a hacerla con el tema del dolor crónico. Y creo que un poco lo has tocado, ¿no? Sí, estuve trabajando un tiempo con una empresa que se llama Dynamics VR, y lo que ellos han lanzado es realidad virtual, aunque ellos ya están muy centrados en pacientes neurológicos. La intención era tratar el dolor crónico. De hecho, siguen teniendo dentro de su software muchos juegos para tratarlo así. Eso va porque esto va a la esfera de la parte social del dolor, que es la social y la cultural. Muchas veces tenemos dolor en ciertos contextos. Pasa mucho cuando tenemos el dolor lumbar en específico, que eso ahí casi el 100% de la población lo tiene, y es, llego al trabajo, me duele, me voy a casa de mi madre que tengo una relación muy mala, me duele, cada vez que paso por el sitio donde tuve el accidente de moto tal, me duele. Sí, como que lo asociamos. Claro, o incluso, ahí son cosas más puntuales, pero el contexto en general, la vida en la que lleva esa persona es de tanto estrés o le ha generado ciertas situaciones de estrés que el dolor siempre está presente ahí. ¿Cómo lo podemos trabajar? Pues sacando el contexto. Hay muchas formas, porque la realidad virtual puede ser desde totalmente inmersiva, hacerlo mitad y mitad, o incluso mezclar lo que es la realidad propia del momento donde estás con partes de realidad virtual. Y eso está funcionando mucho, porque como sacas completamente del contexto a la persona, le demuestras que el dolor no viene por algo puramente biológico, sino que influyen muchos más factores. Y en la parte neurológica funciona muy bien, porque para recuperar pues, la funcionalidad, la psicomotricidad, o a lo mejor incluso a nivel de motricidad fina, se han dado cuenta que también sacándolos de contexto y que al final podemos engañar al cerebro, y que vean al final de la gafa virtual que están moviendo las dos manos, por ejemplo, funciona. De hecho, no es lo mismo, pero es muy parecido, como son las terapias de la ingeniería motora y la terapia espejo, que al final son todas herramientas que buscan engañar al cerebro. ¿Por qué? Porque ya sabiendo, por supuesto, siempre descartando que no hay patología,
Porque al final, si tenemos una neuropatía grave, nos acaba de dar un ictus, tenemos una fractura y no podemos dejar de lado. Pero descartando todo eso y viendo que al final es un dolor mucho más de lo que se llama nociplástico, que es cuando no hay una causa específica, todas esas herramientas sirven un montón. Entonces, ¿crees que tiene futuro? Sí, lo tiene. O sea, tú lo aplicas Yo cuando trabajaba con esta gente tenía gafas y lo aplicaba. Y por ejemplo, ahora que yo acabo de terminar de hacer un máster de especialista en dolor crónico, es una de las terapias que también utilizábamos. Pero al final nosotros también nos tenemos que ir acorde con todas las tecnologías. Y la realidad virtual, va a llegar un momento, si ya están las gafas de Ray-Ban con Meta, que puedas hablar con ella y demás, pues imagínate lo que se puede hacer en un futuro, claro. Que no hace falta unas gafas tochas, sino unas gafas de ver y que te pueda ayudar desde tener tu vida social, el teléfono, la gente, hacer fotos o vídeos, hasta, oye, ayúdame con la rehabilitación X. Yo, antes de salir de la parte más técnica y de especialista, a mí me gustaría preguntarte, cuando una persona empieza a experimentar cierto dolor, ¿cómo yo, por ejemplo, como paciente que no tengo ni idea de la parte técnica, cómo identifico a qué especialista debería de ir? En plan, evidentemente, o intuyo que si viene más por la parte del cuerpo, ¿es como más fisio médico o cómo lo ves tú? Si tienes dolor, como tal, ve a un fisio. Si es un buen fisio, él tiene que tener un buen diagnóstico diferencial para saber qué es lo que pasa. A ver, si te duele la barriga, me duele el oído, me duele el ojo, es algo muy claro, ¿vale? Pero si te empieza a doler la espalda, te duele el brazo, te duele, bueno, incluso el oído, sería para abrir debate, pero si tú tienes dolor, ve a un fisio. Al final es el que te va a decir, oye, esto no viene del sistema musculoesquelético, vete a otro lado. Y en una parte que es toda la fisioterapia craneofacial, que sería como todos los trastornos o dolores del cuello para arriba, es muy común el bruxismo, el dolor de cabeza, y muchas veces inicia con un dolor de oído. Y el fisio, o incluso al revés, ¿no? Si vas, por ejemplo, al otorrino, el que te va a decir, o el odontólogo, oye, esto no es de tal, vete al fisio. O nosotros como fisio decirte, oye, que aquí hay algo estructural, vete al dentista que te mire primero toda la boca, la oclusión que tienes y demás, o vete al otorrino porque parece que es algo más, un problema estructural del oído. Al final nosotros, aunque seamos por un lado, los médicos, los fisios somos al buscar distintas ramas de la medicina en general, igual que los odontólogos están ahí, que antes los odontólogos eran médicos, pues buscamos esos. Tú como paciente, yo creo que llegará a un punto, aunque dentro de muchos años, en el que la primera persona que vas a ver es el fisio, y que el fisio es el que te va a dar, o que el médico de atención primaria tenga más conocimientos para poder derivarte directamente al fisio o al médico que sea. Ya un poco como vaya saliendo. O sea, en ese sentido me imagino que tú tienes como tu red de contacto en función de la especialidad y vas también derivando a uno o a otro. Eso siempre es bueno, porque al final a mí me puede venir alguien con un dolor de espalda y que empiecen a saltar alarmas de, oye, esto no es un dolor puramente musculoesquelético, pues necesito, primero ver el trauma, hazte una resonancia, una radiografía y descartamos. O prefiero que vayas mejor al médico para que controlemos, hazte una analítica, valoremos tal y cual, y cuando vayan con ese informe vemos, bueno, lo tenemos todo más o menos controlado y decir, mira, no te hace falta más, con lo que vamos a hacer está bien. Pero siempre está bien tener mucha gente alrededor. Bueno, Arantxa, ya yéndote un poquito más otra vez a tu experiencia laboral y a tu manera más de ser y todo, si tengo entendido que has pasado por varias experiencias laborales, has estado hasta en el Cádiz, ¿no? Sí. Si no me equivoco, pero ya llevo unos meses que estás ido tú por tu cuenta, ¿no? Que eres autónoma. Sí. Y que le cuente un poquito a los espectadores cómo ha ido esa transición, cómo te lanzaste, o sea, cómo has vivido eso. ¿En qué momento tú dices, me gustaría empezar por mi cuenta y qué es lo que te llama como incentiva para poder hacerlo? Pues yo he estado contratada los primeros casi 4 años de mi experiencia profesional, y ya de últimas yo sentía que en el mundo de la fisioterapia sí está, bueno, a lo mejor en el sistema público porque sí que puedes llegar a tener un rango más, pero cuando estás contratado, si no te acaban dando mejores condiciones, un poquito más puedes subir. Y yo decidí dejar la clínica donde estaba, y yo sabía en mí que el siguiente paso era ser autónoma, pero porque me encanta trabajar en equipo, y eso, por ejemplo, ahora es una cosa que he hecho muchísimo de menos, pero por otro lado sentía que siempre había algo que me frenaba, que yo quería tener... Tocaba este hecho muy pronto, ¿no? Claro, yo quiero crecer, si no me dejan crecer donde yo estoy, prefiero hacerlo sola.
y que si es un momento donde pueda volver a formar equipo, genial. Pero sobre todo es, a lo que yo he sentido siempre mucho es que se me cohibía mucho la libertad que yo tenía. De, tío, yo aprendo a mi ritmo, me esfuerzo mucho, yo quiero seguir formándome, quiero seguir aprendiendo incluso de otras personas, pero si no me dejan, para después encima, que una cosa que yo aprendí, pero a base de los años, es que hay que cuidarse a sí mismo. Entonces, si no te cuidas a ti mismo y solo te enfocas en trabajar y sacar adelante y encima estás en un ambiente en el que no te ayuda, prefiero hacerlo solo. Y para mí, que ha sido la mejor decisión del mundo. O sea, ¿estás contenta como súper autónoma? contenta. Hay autónomos que están contentos. Yo también soy autónoma. Sí. Y en ese sentido, ¿cómo es? Porque claro, nos formamos mucho por la parte técnica de la especialidad, en tu caso más la parte de fisio, en mi caso más la parte de marketing, pero es el gestionar la parte de empresa de, vale, soy autónoma. ¿Qué es ser autónoma? ¿Cómo te has enfrentado a ese mundo? Porque a lo mejor en tu caso también vienes de familia empresaria y demás, claro. Tu madre también, ¿no? Exacto, mis dos padres son autónomos. Yo cuando me lancé a ser autónoma es que me dieron una oportunidad muy buena, era gestionar una clínica. Entonces, a mí siempre desde pequeña me ha gustado organizar, que es algo innato en mí, organizar mucho, tenerlo todo controlado, aunque sea bueno o malo. Y cuando me dieron esa oportunidad era para intentar relanzar una clínica que había empezado como en pie, pero no terminaba de salir adelante. Entonces yo me veía que tenía yo mi tiempo para organizarme, para ir poco a poco cogiendo pacientes, que es algo muy complicado, sí, sobre todo porque yo he empezado casi de cero, porque yo soy del puerto de Santa María, venirme a Sevilla era no conocer a nadie a nivel laboral, pero ahí creo que lo que no me faltaba era la motivación al principio, no salió bien ese proyecto, me tuve que lanzar otra vez yo sola, miedos me han entrado miles, yo creo que hasta el día de hoy, que es lo malo de ser autónoma, ¿no? Que mi sueldo es 100% variable, a lo mejor mañana ya dejo de cobrar y a ver qué hago. Es verdad que yo tengo la inmensa suerte de que mi familia me respalda, pero yo como tenía muy claro que yo quería trabajar a mi ritmo, como yo quisiese, ya fuese por el horario, por cómo trato a mis pacientes o como tal, creo que tanto lo mejor que te da ser autónomo es la libertad y lo peor, en lo mismo, 100%. Y lo peor es la incertidumbre de con todo lo que tengo que pagar, a ver cuánto narices gano mañana pasado. Yo creo que en general con casi todos los autónomos que tengo en mi entorno, como que es verdad que esa incertidumbre forma parte de nuestra vida, al final yo creo que es como el motor que nos hace decir, oye, que no te puedes relajar, que esto realmente se puede hacer, pero que por otro lado yo creo que también tengo suerte de que todos los autónomos que tengo a mi alrededor somos muy buenos y sabemos, no nos vamos a ver nunca como sin comer, por así decirlo, en ese sentido, porque nos buscamos mucho la vida. Yo, o sea, te conozco personalmente, sé que a ti no te van a faltar pacientes en la vida, o sea, encima eres una persona súper responsable contigo misma en ese sentido, que me siento muy reflejada contigo por la parte también de autoexigencia, que intento que se pase a la parte de responsabilidad, pero que es que no, vamos, es que esa incertidumbre en tu caso... Hombre, y además yo creo que encima hay gente que puede valer para ser autónoma y gente que no. Sí. Porque al final, pues todos los que somos autónomos es que somos gente que tenemos ganas de currárnoslo y que nos va a poder más. Sí. Las ganas de que la pereza. Sí. Porque yo muchas veces he dicho, si cancelo todas las sesiones de mañana y me quedo en mi casa porque ya no tengo que responder ante nadie. Bueno, no, voy a hacerlo, sí. ¿Sabes? Porque al final es como te lo gestionas y sabes que eso es lo que te va a dar de comer y si no te lo trabajas, ya llegará un día que aún así yo hay días que he dicho no me cuadra bien, si cambio 2 o 3 me puedo ir 2 horas antes o ese día lo trabajo menos, genial, pero que al final es pues todo lo que estás trabajando ahora es lo que te va a dar frutos después, entonces siempre tiras un poquito más del carro y ya llegará un día que no habrá que tirar tanto. Además es muy importante que hagas lo que te gusta, claro, y que crees en lo que haces, el proyecto que haces y entonces todo eso va unido de la mano, seguro que va a ser todo mucho más sencillo. Sí. Aparte que eres muy buena, vamos, Loreto está aquí detrás nuestra y ya te digo yo a ti que está en plan, lo decimos con conocimiento de causa, o sea que eso va a ser 100%. ¿Y descartarías en algún momento involucrarte más? Porque actualmente estás en varias clínicas, ¿no? Sí. En varias... paso consulta en varias clínicas. En varias clínicas. ¿Descartarías algún día montar la tuya? No. O sea, de hecho creo que es lo que más me han dicho mis amigos y mi entorno es cuando dejé el trabajo donde estaba contratada, que porque no montaba lo mío, aunque fuese en Sevilla de nuevas, que me iba a ir bien seguro. Es verdad que en parte es mucho miedo, porque al final es la parte exigente y si me sale mal y si ahora me endeudo más, a ver si tal, pero yo sé que al final encontraré el momento.
es verdad que la visión que tengo yo, al final todo el mundo que es fisio se acaba haciendo autónomo para montar su propia clínica, y yo siempre he tenido más la idea de algo más unido, es decir, yo intentaría acabar reclutando mucha gente muy buena para formar un centro muy bueno, aunque cada uno sea el jefe de su parte, por así decirlo, y después ni yo quiero ganar de tu parte, porque si a lo mejor yo acabo tratando solamente a gente con dolor crónico, pero voy a trabajar con gente con fisios de pediátricos, fisios de neurológicos, fisios deportivos. Si tú tienes tu departamento, yo no tengo que ganar de ti, pero sí crear al final pues una clínica que sea la leche, donde trabajemos mucho y sobre todo el cuidado al empleado, ¿no? Porque es un buen proyecto. Claro, sí. Siempre he tenido muchas ganas, le he dado 1000 vueltas, pero esto es de la carrera. Porque yo creo que al final intentamos mucho como ser el mejor y ya está. Ve hasta aquí que es la mejor, pero igual tú eres el mejor en esto. Pero si tú trabajas conmigo, que los dos somos mejores en nuestro campo, al final nos vamos a enriquecer uno con otro. ¿Por qué? Porque si yo trato también con dolor crónico, pero ese tiene una amiga que es un niño, le pasa algo y tú eres fisio pediátrico, le digo, pues mira, vete conmigo, con Cristina, que te va a ayudar. Y después al revés. Eso al final se crea una simbiosis muy buena. De hecho, las clínicas que mejor trabajan son las que tienen muchas especialidades. Les cuesta, pero después como, joder, que yo voy a ir porque me acabo de romper el cruzado, pero es que puede ir mi madre porque le duele la espalda, puede ir mi primo el pequeño que le pasa no sé qué, así. Y al final todo eso genera confianza, porque que tu madre o tu familia vaya ya a un centro ya indirectamente trae a todo el resto. Que yo hace tiempo, en el cumpleaños justo de una amiga que tenemos en común, que es Loreto, que está aquí, lo hablábamos, de que tú decías que incluso eso, tener un espacio donde poder integrar a diferentes especialidades era como lo que podía ser lo que más te llamase la atención, y yo creo que no hay mejor forma de liderazgo que esa, que oye, en vez de intentar competir contra el mundo, porque no me uno al mundo y intentamos luchar todos para ser al final y dar un buen servicio a los pacientes, que al final se trata de eso. Sí. Sí, además pasa ahora mucho la fisioterapia. Estamos muy en crisis de identidad, nos peleamos todos con todos, de qué es mejor, terapia manual, ejercicio, realidad virtual, comer manzana, tirarme, hacer pino puente. Y al final nos damos cuenta que estamos teniendo una pelea constante cuando nos tenemos que unificar. Gracias a Dios, el dolor es muy variado y se expresa de muchas formas distintas. Por no hacer yo a lo mejor una terapia mucho más activa con ejercicio, algo más cognitivo-conductual, no significa que compañeros míos de carrera que les va genial, que hacen terapia manual, utilizan maquinaria, hacen lo que sea, no sean también buenos profesionales, porque se dedican a otro tipo de pacientes. Entonces yo siempre he dicho, pues a mí me encantaría también tener compañeros de profesión que trabajen conmigo, que a los que yo les pueda derivar. Oye, tú vienes un dolor puntual, tienes una epicondilitis, tienes tal y cual, te va a venir mejor esto, vete con eso. Tienes un dolor de hace 10 años que te está haciendo la vida imposible, vete conmigo. 100%. Pues yo pues nada, pues la verdad que es muy interesante. Nada, simplemente ya para ir terminando la ancha, sí, me gustaría acabar con dos cositas. Primero, que le diese un mensaje, no sé si de ánimo, pero un mensaje a las personas que están sufriendo ahora mismo un dolor crónico, que sabes obviamente lo que puede llegar a ser eso para las personas. ¿Qué mensaje podría decir? Eso en primer lugar. Y después, en segundo lugar, ¿qué libro o película nos podrías recomendar para entender lo que es el dolor para las personas que a lo mejor todavía no hemos tenido esa experiencia y que sabemos que hay personas a nuestro lado que sí y no llegamos a lo mejor a entenderla? Voy a empezar por la última pregunta, ¿vale? Casi no se me olvida. Mira, libros muy fáciles para aprender cómo gestionar el dolor o aprender qué es el dolor en sí. A mí me encanta, un pedazo de profesional, y además tiene la suerte de que ha sido mi profesor, es Arturo Goicoechea, y además todo su grupo, que es el Goi Group. Tiene miles de libros sobre el dolor crónico, sobre la migraña, por ejemplo, que él es neurólogo y se especializó mucho en eso. Y no, es verdad que a mí el mejor libro, el que más me gusta, es el que se llama Sapiens, de Arturo Goicoechea, pero ahora incluso hasta hace poco ha sacado uno. Yo es que me lo leería todos. El último, no me acuerdo el nombre, porque no sé si es algo sobre el dolor o el cuerpo habla, algo así, que es muy bueno. Después hay un fisio sevillano que es Álvaro Pinteño, y sacó ya en su día 2 libros pero en PDF, pero ahora tiene el libro actual, creo que se llama Joder cómo duele, y te explica también, y sobre todo es algo muy cercano. No estamos hablando, los fisios vamos a entender por supuesto, todos los sanitarios también, pero para que al final el ciudadano a pie de calle entienda qué es el dolor y cómo gestionarlo. Y después, es que películas como tal, ahí ya sí que me pillas, pero empezando por ahí... tenemos un buen comienzo. Sí. Y después yo lo que le diría a una persona
persona, ¿no?, que está sufriendo dolor hace muchos años y demás, es que no se rinda y que siga buscando profesionales. Muchas veces nos pasa con muchas cosas, no solo puede ser incluso con ir al dentista, con el psicólogo, que nos sentimos muy perdidos, pero siempre va a acabar llegando un profesional que nos va a ayudar. No tengo que ser yo exclusivamente, porque de hecho yo no he congeniado con pacientes, porque somos personas distintas y no pasa nada, o cosas en las que he fallado y no he dado con el tratamiento adecuado, pero que siga buscando, porque al final esa incertidumbre se va a acabar y va a haber herramientas siempre para que el dolor reduzca. Nunca podemos decir que el dolor se va a quitar al 100%, pero sí que va a tener una vida mejor, seguro. Y sobre todo que no se conformen con aguantar dolor sin buscar ayuda. Que no todos son pastillas y operaciones, que siempre hay otra alternativa y la hay. Y que podemos entender también la relación que podemos tener con el dolor, que exacto. Y que cuando entendemos, al final es cuando entendemos ya no qué es lo que nos pasa, que siempre buscamos una causa, sino qué podemos hacer para encontrarnos mejor, se nos va a quitar la mayor parte. Justo. Pues nada, pues oye, pues no sé si quieres aprovechar para decir algo más o estás en tu casa al 100%. Yo me pegaría hablando horas sin cama, si esto surgió de tuyo, sí, estar hablando más de una hora sobre el tema. De real. Pero sí. Pues nada, pues muchísimas gracias, Arantxa, por venir. La verdad que si hemos aprendido algo es que el autogestionar el dolor es una manera de liderarse diaria, que todo el mundo deberíamos de aprender, y que si con lo poquito que has podido hablar con nosotros podemos ayudar a alguien, pues la verdad que ya nos vamos contentos todos para casa hoy. Pondremos el perfil de Arantxa en redes, ¿vale? Tenemos que potenciarlo y tenéis una profesional, vamos, tanto personal como profesional, yo hablo conociéndola, en la que podéis apoyar 100%, o sea que... Pues muchísimas gracias. Así que nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias, suscribíos y nos vemos en el siguiente episodio.